Bienvenidos nuevamente a este espacio de la Fundación Ramón Bautista Mestre y en esta ocasión al cuarto y último módulo de este curso de gestión de riesgo de desastres y pandemias dictado por el profe Garrido. Las modalidades serán siempre las mismas, con una sesión de preguntas al final de la exposición del profe, las preguntas siempre por vía chat, los micrófonos silenciados. Cuando termine la exposición y las preguntas, yo les voy a decir cuál va a ser la modalidad para la entrega de certificados y otros asuntos y promociones de la fundación. Así que muchas gracias nuevamente y adelante, profe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Como les decía hace un rato, cuarto encuentro, todo un mes. La verdad que se agradece la paciencia y la permanencia. Y bueno, en este tema, ¿no? que nos está atravesando a todos y en muchos sentidos. La intención justamente es hacer algún aporte, sumar, trabajar algunos conceptos y bueno, y analizar un poquito lo que se está haciendo en función de una situación no tan novedosa, pero que evidentemente nos ha encontrado quizás un poquito desprevenido en algunos aspectos. Así que entre todos tenemos que salir de esto. Bueno, yo me voy a... Ahí le voy a pedir a Martín. Cuando quieras que Sí, está listo, Hugo. fantástico. Ahí. Vamos a ver si sale bien esta vez. Ahí estamos. Bueno. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, como les decía, estamos en el cuarto módulo, pero un pequeño repaso. Esta pregunta que ha traído algunos inconvenientes para ser respondida y me gustaría dedicarle 2 minutos a esta pregunta. Y un poco la intención era acentuar, consolidar el concepto, ¿no? De exposición y vulnerabilidad, que en gestión de riesgo de desastre, en reducción de riesgos, es clave. Tener bien clarito, bien definido esos dos conceptos, como justamente para trabajarlos y disminuirlos. Tenemos que tratar de disminuir la población que está expuesta y bajar vulnerabilidad. Entonces, esta pregunta se responde a partir de la misma formulación de la pregunta. A ver si sale bien el ejercicio. Allí dice, bueno, seleccione grupos altamente expuestos y o vulnerables a COVID-19. El seleccione ya nos da una pauta de que no son las 4, son menos de 4 las opciones a seleccionar. Digo esto porque algunos amigos han seleccionado las 4. Y después hablo de grupos. Bueno, estamos hablando de, si ustedes analizan las opciones, son todas personas, son todos grupos poblacionales. No estamos hablando de infraestructura que puede ser vulnerable o que puede ser expuesta. Estamos hablando de personas y grupos altamente expuestos o vulnerables. Evidentemente todos estamos expuestos a COVID, que es la amenaza, pero algunos van a estar en mayor o menor medida, algunos van a estar altamente expuestos o van a tener un alto grado de vulnerabilidad. Y ahí está la respuesta. Lo hemos visto muchas veces, hemos hablado de que la población de geriátricos, básicamente adultos mayores, son vulnerables a COVID-19 en la medida de que su susceptibilidad a padecer daños, que es la definición de vulnerabilidad, es alta. Es decir, si son afectados por la amenaza, si se enferman, hay un alto grado de probabilidad de que padezcan consecuencias en su salud personal. Entonces, bueno,
poblaciones geriátricas es altamente vulnerable a COVID. Y los equipos de centro de salud también, evidentemente, están expuestos por su trabajo, su labor, su ubicación, su cercanía a personas que tienen el virus, sabiendo o no, sintomáticos o no. Entonces, bueno, evidentemente, los equipos de centro de salud son un grupo expuesto. Los comerciantes vienen de consumo y la población escolar, más o menos, digamos, la población escolar, prácticamente el 95% de los países, el 90% de los países no ha restringido, ha limitado la actividad escolar. Y además, bueno, está demostrado de que, afortunadamente, los chicos, los menores, no tienen mayor afectación en caso de ser contagiados o padecer la enfermedad. Y los comerciantes vienen de consumo, como otros comerciantes, su actividad comercial en este caso no los hace más vulnerables o no los hace más expuestos que otros. Y ahí volvemos al concepto de altamente expuestos. Estamos tratando de identificar cuáles son los grupos más expuestos vulnerables para consolidar ese concepto. Así que bueno, espero que la respuesta o esta explicación alcance para algunas dudas que se presentaron. Bueno, vamos al temario, cuarto módulo, pandemia, situación actual. Vamos a ver algunas perspectivas. El impacto y las consecuencias de la epidemia, qué es un centro de operación de emergencia. Este concepto se ha hecho un poco más, un poco famoso, digamos, el COE, si existen, y bueno, de la teoría y de la realidad, ¿no? Cuál es la definición teórica de un COE y si esto se aplica o no. Las medidas de prevención y mitigación, algunas vamos a mencionar, presentes y ausentes, o eventualmente ausentes. Buenas prácticas, análisis de casos internacionales, ahí vamos a tocar algunos países, algunas acciones que han llevado a cabo y que evidentemente pueden surtir un buen efecto. Un poquito del futuro después de COVID, imposible saberlo hoy por hoy, pero trataremos de decir algunas palabras con respecto a eso, algunas hipótesis, y bueno, evidentemente esto nos tiene que dejar enseñanzas, nos está dejando enseñanzas. Vamos a trabajar un poquito de eso. Bueno, el impacto inicial, evidentemente, es ampliamente conocido, todo lo que ha originado, y esto en algunos grupos científicos estaba previsto de que un agente, un patógeno, un agente biológico, podía ocasionar una pandemia, como efectivamente se cumplió. Se sabía que se iba a dar, no se sabía cuándo. Pequeño repaso, en diciembre, bueno, ahora hay investigaciones o algunas novedades que mencionan la posibilidad de que el virus hubiera estado presente ya desde hace unos meses, inclusive en Europa. Pero bueno, de todos modos, lo importante es tratar de definir algún espacio y algún tiempo. Final del año pasado, festividad del nuevo año chino, eso fue una oportunidad para su rápida propagación en las personas, digamos, de China y todos los viajeros que pasaron por ese país. Perdón. Bueno, al comienzo se pensó que era un brote de SARS, en 2003, bueno, tuvo afectación, 8.000 personas. Se sumaron muchos casos más, bueno, evidentemente en este mundo tan interconectado, traspuso fronteras y empezó a expandirse. El régimen chino, bueno, allí hubo un problema, acalló algunas voces de algunos científicos, de algunos técnicos, y eso, bueno, impidió de que la noticia y las primeras medidas que tenían que ver con contención no se dispusieran en tiempo y forma. Recién a finales de enero, bueno, empezó China a tomar algunas medidas que hubiera sido importante tomarlas con mayor tiempo de preparación. Bueno, COE. Nos vamos a adentrar un poquito en este concepto.
qué significa un centro de operaciones de emergencia. ¿Cómo lo Hay, callo hay, este? Capaz que cuando a ver, allí está hablando Don Coe. No, digamos, hay distintas acepciones o distintas implementaciones. Son organismos que tienen, por supuesto, un componente político, un componente institucional, un componente técnico, tiene que ver también con la escala, con las dimensiones del pueblo, de la ciudad o de un gran conglomerado. Va a responder, digamos, está atado a las características del territorio y de su institucionalidad. Eso hay que tenerlo en cuenta. El COE como centro de operaciones, vamos con alguna definición, está definido inclusive por Naciones Unidas a través de la oficina dedicada a la gestión de riesgos y desastres como una importante medida para la preparación. Allí va una primera clave. Dicho centro proporciona una única ubicación de coordinación para 3 actividades clave durante una situación de emergencia. Uno podría inferir aquí que el COE es un dispositivo para el durante, para la fase de preparación y respuesta, no para preparación y no para la reconstrucción. Lo analizaremos. Las 3 actividades clave que desarrolla un COE: coordinar múltiples organismos, de distintas jurisdicciones inclusive, adopta decisiones, es decir, en ese espacio se toman todas las decisiones, sobre todo las estratégicas, las de alto nivel, las que definen rumbos. Y también gestiona información, es decir, toda la información, en lo posible sistematizada, es comunicada, es manejada en el COE, y a partir de esa información se toman las decisiones con el concurso de múltiples organismos. Bueno, a través de un NISDIR de Naciones Unidas se agrega que el COE puede estar situado en un espacio específico de uso general, puede funcionar las 24 horas con una dotación de personal permanente, y los COE pueden ser flexibles en su instalación, ¿no? Pueden estar en instalaciones muy complejas o en una sala de conferencia muy básica, que se transforma cuando es necesario. Esta definición, en la preparación de los desastres para respuesta eficaz del marco de acción de Hyogo, capítulo 3, preparación para respuestas. Esta definición ya se viene arrastrando desde el 2008. Bueno, habla también otra definición componente del Sistema Nacional para las Emergencias y Desastres, responsable de promover, planear y mantener la coordinación y operación conjunta entre diferentes niveles, jurisdicciones y funciones de todos los actores que están trabajando en la respuesta. Esta definición proviene del ámbito del socorrismo, del auxilio, de la salud, si se quiere, Sociedad de la Cruz Roja y de Media Luna Roja del año 2009, Manual sobre Organización y Funcionamiento para los centros de operación de emergencia. Este manual creo que sí, hay muchos de estos materiales que yo hago referencia están en el Drive, así que sugiero que lo consulten porque acá tenemos tiempo de mencionar la definición, pero son trabajos más complejos, más completos. Entonces, evidentemente el COE es un espacio en el cual se aborda la gestión de la emergencia. Y con esta perspectiva, ¿no? La estratégica y táctica. Por allí, la cuestión netamente operativa ya en territorio se puede llegar a manejar a través de un PMA, un puesto de mando avanzada, o con otro tipo, digamos, de dispositivos, ¿no? Con brigadas, con equipo de trabajo interdisciplinario, con salas de situación, en fin. Pero en un COE está el abordaje estratégico y táctico. La naturaleza del COE contribuye a resolver problemas. Es eso, nada más y nada menos que eso, resolver problemas. Y vincular, todos los esfuerzos políticos y sectoriales con las operaciones sobre el terreno. Que como actividad propia lleva adelante un monitoreo constante de la situación, justamente para tomar
las medidas correctivas del caso y solucionan los problemas, ¿no? A través de toma de decisiones. Y el tipo de problema que trabaje COE dependerá evidentemente del nivel del COE-CHI. Y en esta situación nosotros tenemos tres niveles, tres jurisdicciones. La de los gobiernos locales, provinciales y nacionales. Entonces, de acuerdo al nivel de cada COE, serán los tipos de problemas que resuelva. Habrá problemas que son resueltos en una instancia superior. Esto también viene derivado de este manual de las sociedades de la Cruz Roja. Seguimos avanzando, entonces un COE como tal debe estar conformado, configurado, tienen que estar presentes las máximas autoridades, gobernador, intendente, eventualmente un presidente, tienen que estar presentes o tienen que ser parte de COE, los actores, evidentemente los actores necesarios, y tener a mano toda la información disponible. No puede haber información que esté suelta o que esté siendo manejada en otra instancia, ya que es el insumo que se necesita para la toma de decisiones. En Argentina, en general, no se observa esta disposición por la falta de cultura de reducción de riesgo de desastres o de gestión de riesgos y cierta imprevisión, improvisación. Más que Argentina, habría que decir que, bueno, en gran parte del mundo no ha habido otro enfoque que es el sanitario, que ya vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, evidentemente los profesionales de reducción de riesgos pueden realizar recomendaciones, los técnicos en general, pero es el poder político el que toma decisiones, y esto hay que tenerlo en claro. Más allá, todos ya sabemos, lo hemos visto, hay recomendaciones de la OMS, de la OEPS, de la Oficina para la Reducción de Riesgo de Desastres de Naciones Unidas, tenemos ley nacional que crea el SINAGIR, y la implementación o la promoción de las políticas públicas para la reducción de riesgo de desastres, tenemos leyes provinciales. Es decir, hay un marco normativo, hay recomendaciones, pero eso no significa que se dé en la realidad, y el poder político de cada una de las jurisdicciones va tomando decisiones. Y eso en Argentina se ha dado. Entonces, por ejemplo, en Argentina, bueno, el presidente toma la decisión de trabajar bajo un esquema, con un paradigma, que es, digamos, el gobierno, reuniones de gabinete o gabinete reducido, dispuesto, con asesoramiento a nivel de staff de algún comité científico de expertos. Eso ya es una decisión del poder político. Y acá, por ejemplo, ya que estamos en Córdoba, esta es la Organización General del COE, que tiene evidentemente un enfoque sanitario, en el cual, bueno, como ustedes ven, allí en esa orgánica, en esa disposición, está el gobernador, su gabinete de ministerios, el vicegobernador, luego el Ministerio de Salud, con su ministro, y dependiendo del Ministerio de Salud, se encuentra el COE, digamos, lo que se puede llamar COE. Está la jefatura, hay un espacio o un estadio de coordinación e integración, y luego tres grandes ejes. El eje de las acciones prehospitalarias, de las acciones hospitalarias y de acción social. ¿Mm? Y luego hay un centro de información, integrador de información, donde hay distintos estamentos, ¿no? La cuestión de la seguridad, el Ministerio Público Fiscal, estudios técnicos especiales, bueno, representantes de gobierno, de logística, policía, en fin, y está el apoyo, por supuesto, de una suerte de secretario general y el esquema de prensa. Entonces, más o menos el esquema dispuesto aquí en Córdoba, y que tiene claramente un enfoque sanitario, al depender del Ministerio de Salud. Y al título de observaciones que se pueden hacer, o la idea de hacer alguna reflexión sobre esto, bueno, evidentemente hay allí una brecha con respecto al marco normativo en las recomendaciones internacionales que hemos visto. Hay ausencias que quizás en alguna etapa del desarrollo, ¿no? de
desde la declaración de la emergencia o de la declaración de pandemia, hubiera sido interesante que tengan, digamos, una participación permanente o efectiva, la academia, los colegios profesionales, actores de la vida económica y social, ¿no? De la educación, ONGs, asociaciones civiles, el Consejo de los partidos políticos. Esta es una situación muy grave y que afecta de una manera que atraviesa, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hablamos? Este es un riesgo sistémico que afecta y daña sistemáticamente, ¿no? Así que es necesario tener allí la participación de todos los actores posibles para, bueno, que las decisiones que se tomen tengan un amplio respaldo y consenso. La gestión de la información, cuál es la capacidad hospitalaria o la capacidad de respuesta del sistema. Bueno, ingreso y movimiento de personal, allí algunos temas como para ver, y los COE regionales, la titularidad, los COE regionales están titularizados, si se quiere, por los directores de los hospitales regionales, y allí podría haber alguna especie de tensión, si se quiere, si no está muy bien dispuesto u organizado con respecto a intendentes, ¿no? Los intendentes son elegidos por la sociedad, por sus vecinos, por el pueblo. Y después, bueno, el tema de los recursos críticos, cómo se maneja en un umbral los recursos críticos de todo el sistema, no solamente sanitario. Estas son las consideraciones que podríamos hacer con respecto a lo que, por ejemplo, pasa en Córdoba, pero seguramente en muchos lugares del país y de Latinoamérica. Bueno, medida de prevención y mitigación. Una pequeña reflexión, la ASPO, este aislamiento, esta cuarentena, se puede mencionar de que no es apta para pobres, si se quiere, ya que, bueno, evidentemente en asentamientos precarios o con poblaciones vulnerables, hablar de quedarse en casa puede inclusive hasta sonar fuera del lugar, ¿no? El patio muchas veces de una vivienda es la calle, o es el pasaje, el pasillo. Entonces, bueno, y en un país como el nuestro, donde los altos niveles de pobreza son importantes, hay que tenerlo muy en cuenta cuando disponen este tipo de medidas. Entonces, algunas recomendaciones vamos a dar, están un poco enfocados en un contexto urbano de mediano a grandes dimensiones. Localidades más chicas hay que hacer un pequeño ayornamiento, pero la idea es ver el concepto, ¿no? De prevención y mitigación sobre todo. Bueno, prevenir y mitigar, justamente. Tenemos que ser bastante creativos y toda acción o actividad tiene que estar pautada, sistematizada, con objetivos, recursos, responsables, plazos y un resultado esperado. Las ideas quedan muy bonitas, escritas en un papel, pero cada idea tiene que estar trabajada y, por supuesto, con una asignación de recursos humanos, técnicos y materiales para llevarla a cabo. Es muy largo, digamos, yo me voy a mencionar algunas, por supuesto, pero bueno, y esto puede llevar un mayor grado de tiempo, pero como para mencionar, bueno, ya hemos hablado de lo que es los geriátricos, ¿no? Un fuerte trabajo de prevención hay que hacer allí y de manera permanente, actualizando y ajustando protocolos que deban ser aplicados en esos lugares. Trabajar, por supuesto, con los pacientes que tengan patologías crónicas, allí hacer un distingo, identificando, ¿no?, de la mejor manera posible, ya que van a ser más susceptibles de crisis, bueno, transporte urbano, pasajeros, taxis, remises, ni hablar todo lo que es el sistema de transporte, es un foco de atención, porque, por ejemplo, en Nueva York, una de las grandes razones para la explosión de casos allí ha sido el metro, ¿no? O todo lo que tiene que ver con transporte.
además de otras razones, pero el transporte ha sido un gran vector. Bueno, algunas medidas que tienen que ver con la limpieza de unidades, limitación del ascenso y demás, bastidores, cortinas físicas de separación, capacitar a todo el personal de transporte urbano con respecto a qué hacer y sobre todo qué no hacer ante algún incidente. Bueno, medida de prevención clásica, básica y que se sigue en el mundo: aislamiento social o distanciamiento físico, más uso de barbijo en general, la desinfección regular en los puestos de atención al público, y bueno, el estricto cumplimiento de medidas restrictivas de circulación. Esto es lo que hablábamos antes de las divisiones, ya sea verticales u horizontales. Horizontal por rubro de actividad puede ser, y vertical por territorio o por franjas temporales. Estas son medidas de prevención. Adquisición y seguimiento de normas de higiene y de seguridad, de bioseguridad, de higiene y seguridad en el sector privado. Cuando uno habla de control hay que tener músculo, hay que tener poder de policía para realizar los controles. Eso también, digamos, cada vez que uno elabora un protocolo, bueno, ¿cómo lo controlo? Y si hay un incumplimiento, ¿qué hago? Eso también es todo un desafío. Y evitar, por supuesto, las aglomeraciones en espacios cerrados, permanencia y ventilación. Ya es bastante conocido que el factor tiempo, y estando en un espacio cerrado, es una situación donde nos deja expuestos a la eventual presencia de una persona que se encuentra afectada, ¿no? Y si es asintomática, no tendremos manera de saberlo. Bueno, medidas de higiene y bioseguridad, por supuesto, alcohol en gel, amarrado, o que esté presente, o esté disponible, en bajada de unidades de transporte, supermercados, negocios, en todo lo que tenga que ver con lectores de huellas, del ámbito público o privado, o de acceso público o privado, puestos integrales, con información, folletería en grandes centros comerciales, donde hay circulación de personas y donde hay una posibilidad, digamos, de tocar superficies por múltiples personas. Estas son algunas medidas, por supuesto hay muchas. Esta, por ejemplo, en algunos países se ha usado, entregar un botón antipánico, pero modificado, para ancianos solos y enfermos. En caso de tener algún inconveniente a nivel de salud o de otro tipo, lo puede accionar para requerir una pronta asistencia. Esta es una de las posibilidades. ¿Alguna medida de mitigación? Bueno, una de las medidas que se pueden mencionar, sobre todo al comienzo, ¿no? Cuando las fronteras estaban abiertas o cerrándose, de todas las personas que ingresaban, realizar el monitoreo si las personas ingresan de países con circulación. Evaluar la factibilidad de contagio en sus contactos y armar los seguidores, ¿no?, de contactos, todos estos equipos que van a hacer el seguimiento con tarea de control. Puestos sanitarios con logística que estén ubicados en locaciones de interés. Bueno, lo que es la economía local, se puede realizar promoción, esto sobre todo al principio, ¿no? La promoción de fabricación masiva de barbijos, de guantes, trajes, adquiriendo a título mayorista por canales habituales, bueno, para todo lo que tiene que ver con los equipos de salud. Se puede hacer, digamos, toda una cuestión de promoción de plan de trabajo a través de cooperativas de economía popular, sobre todo para esos nichos de mercado que se van a abrir en función de la cuarentena, ¿no?, que se dispone. Se puede trabajar con interno del sistema penitenciario para este tipo de actividades también. Delivery solidario, con voluntarios, eso es muy importante, asistencia a personas mayores solas, ya vamos a hablar de ese tema un poco más. Apoyo escolar, asistencia a familias vulnerables, la conectividad o esta posibilidad de la educación a distancia, de remota, evidentemente no es igual para todos.
actividades por videollamadas, bueno, hay múltiples actividades, acciones que se pueden llevar a cabo, y bueno, con ONGs, fundación, entidades sin fines de lucro, que pueden colaborar con trabajo y con la producción de algún material. Este punto, los adultos mayores, evidentemente, y más si viven solos y son vulnerables socioeconómicamente, son un grupo de interés para trabajar. Y aquí algunos datos que se extrajo de una nota de Labor Interior que está basada en informes de la encuesta permanente de hogares. Simplemente quiero rescatar algunos datos de aquí, porque también hay que trabajar con este tipo de información sesgada y identificar algunos nichos que sean de interés operativo. Adultos mayores que viven solos, allí 42.700, esto para Córdoba y Gran Córdoba, ¿no? Y los que no tienen ingreso previsional, ningún tipo de ingreso, para Córdoba y Gran Córdoba, estamos hablando de 2.770 personas adultos mayores. Evidentemente, casi 3.000 personas para Córdoba, Gran Córdoba, es una población que es vulnerable y que no tiene que estar expuesta, pero tiene que ser socorrida, ayudada y auxiliada, digamos, apoyada. Y esa es una población que hay que tener en cuenta y hay que trabajar y dedicar, ¿no? Energías, tiempo, recursos, personal y demás. Bueno, hablando un poquito más de lo que es respuesta, en lo que hace la preparación, por ejemplo, esto se ha hecho mucho en los países del sudeste asiático. Se ha hecho un trabajo muy fuerte en lo que es la vigilancia, el seguimiento, el rastreo, inclusive han puesto personal policial, detectives, en fin, para hacer, digamos, ese seguimiento. Y también para identificar causas o cuáles son las conductas favorecedoras del contagio. Y justamente definiendo eso, uno puede tomar medidas correctivas. Para los efectores del equipo de salud, pacientes que vinieron de zonas de circulación, de contactos estrechos y actores de interés en el conglomerado. Entonces allí hay que trabajar en esos segmentos, ¿no?, de la población. Definir, por supuesto, lo que habíamos mencionado, medidas preventivas e implementarlas, adelantarse a posibles hechos, es lo que hablábamos, creo que fue en la primera clase, es decir, si nosotros sabemos que lo geriátrico es una locación de interés operativo y que hay grupos vulnerables, bueno, nos tenemos que adelantar, tomar medidas sin esperar el brote. Transporte, lo mismo. Los mercados, las ferias informales, todos nos tenemos que adelantar los acontecimientos y trabajar prevención. Pedir la convocatoria, por ejemplo, a través del Consejo de Partidos Políticos, bueno, esto, lo que hemos mencionado hace un rato, esto es una tarea o es un combate en otros términos, necesitamos de todos, ¿no? Y todos creo que pueden aportar, pueden sumar, y es necesario, digamos, tener ese grado de consenso, cosa que en Argentina, en líneas generales, eso se ha dado. No ha habido problemas como en Brasil, donde, bueno, el presidente está en una lucha franca con gobernadores, y en Estados Unidos también, ¿no? Lamentablemente se ha dado esa disparidad de criterio y de trabajo. Vigilancia y monitoreo, cuáles son, evidentemente, toda esta tarea de vigilancia epidemiológica, testeo rápido y masivo, y el bloqueo posterior. Esto es respuesta neta. Evidentemente ya el virus, la amenaza se ha manifestado, y nosotros, bueno, tenemos que accionar en función de eso. Entonces, para distinguir, esto es una medida de respuesta. Trabajar con contactos, hablando con los consulados, requiriendo información de los turistas que hayan venido, sobre todo de países con circulación. Reforzar con personal, todo lo que tiene que ver con violencia familiar, restricciones impuestas por violación de la violencia de género, por ejemplo,
Hay mucha información que surge de los call centers, ¿no? De los oficiales, donde, bueno, cada llamada de alguna persona puede estar generando toda una sucesión de acciones para prevenir males mayores. Los controles de cuarentena, esto se ha relajado un poco, al principio se daba, hoy no tanto, pero bueno, inclusive bueno, ha habido ciudades que han implementado este control a través de una videollamada de WhatsApp, por ejemplo, para chequear que la persona que tenía que guardar cuarentena un par de semanas lo cumpla. Bueno, chequeo de vigilancia por propia iniciativa de los probables afectados, con medida de control en lugares donde haya circulación de personas. Todo lugar donde haya una importante circulación, es necesario disponer operativos de chequeo, ¿no? De vigilancia y de cómo se cumplen las medidas de higiene y de seguridad. Hotel de cuarentena, esto se ha usado y se usa. Personas que son casos sospechosos o que realmente estén ya confirmados, son positivos pero sin síntomas, sin mayor requerimiento del sistema de salud, trasladados a hotel de cuarentena. En lugares donde la persona no puede guardar una cuarentena estricta sin afectar a su grupo familiar, ya sea por propias condiciones edilicias de su hogar, bueno, evidentemente o por una cuestión operativa que disponga la autoridad en ese caso, bueno, lo puede llevar a un hotel de cuarentena para que se realice la cuarentena en sí. Bueno, organización de equipos, esto que les mencionaba, ¿no? Realizar análisis cuantitativo y cualitativo de llamadas entrantes a todo lo que son las centrales de llamada de emergencia, los call, a los call o los números de emergencia, de seguridad o de salud. Es todo un universo de llamadas y de información que entra y que por equipos que estén abocados específicamente a esa tarea, se puede tomar, ¿no? Algunos datos, alguna información y generar medidas de prevención, de mitigación y evidentemente, llegado el caso, de respuesta. Es necesario diseñar, implementar equipos interdisciplinarios para ir a territorio, realizar intervención en comunidad. Es como que hay que salir a buscarlo, ¿no? Al virus, especialmente en grupos vulnerables, realizando tareas de promoción, difusión, de esquemas de prevención y pre-respuesta. Estos equipos, con un agente de seguridad, un paramédico, un médico, un trabajador social, es esa la idea, ¿no? De estar cerca de los lugares donde más se necesita, estando o no presente el virus. Equipo de análisis de sistema de información territorial. Esto es clave. Hay patrones que se dibujan y son visibles para alguien que tenga expertise en los sistemas de información territorial o geográfica, los SIS. Con información dispuesta y haciendo el análisis, que no es fácil, se pueden realizar diseños de operativo de muestreo y de bloqueo. Es todo un tema es muy apasionante, pero es necesario tener recursos calificados y que haga esta tarea. Aleatoriamente, bueno, pedir opinión o relevar inquietudes del personal de trinchera. Esto sí es muy necesario en ámbito de confianza, sin supervisor o jefe a la vista. Viene bien hablar con el personal operativo para ver cuál es el estado de situación, ¿no? No quedarse solamente con el informe que nos envíe un jefe, un mando medio, un directivo de bajo nivel, y que no esté ocultando por desconocimiento, por algún interés sectorial, datos clave, ¿no? Ejemplo, la provisión o no, escasa o no, de los EPP. Esos son datos que tienen que estar presentes y a veces el sistema, por cuestiones culturales, lo oculta o restringe ese acceso a la información.
En caso de agravamiento de la situación, ya con circulación libre y comunitaria del virus, masiva, que se ha visto en otros países, afortunadamente aquí no, va a ser necesario implementar programas de primeros auxilios emocionales a todos los equipos que hayan intervenido, que intervengan, sanitarios, policías de emergencia y demás. Porque, bueno, son circunstancias, por obvias razones, que generan un impacto profundo, ¿no? Hay equipos profesionales que brindan esta capacitación, este trabajo, por lo menos yo de lo que puedo mencionar, Defensa Civil de la Municipalidad de Córdoba y Salud Mental, del Ministerio de Salud Provincia han trabajado, PAE o PAP. Cuidado de población, las medidas de aislamiento, esto también es importante, y más cuando la cuarentena, como por ejemplo en nuestro caso, ya se estira, ya estamos llegando a los 100 días, y algunos estamos ya caminando por las paredes, evidentemente, todo esto genera un impacto en la salud mental y que es necesario atender. Hay población, hay personas que son más susceptibles que otras, y esto puede derivar inclusive hasta llegar a suicidios, ¿no? Atender la situación de los chicos, de los adolescentes, hay una cuestión con el tema de consumo, es decir, hay toda una sucesión, ¿no? Se desencadenan otros problemas derivados y que es necesario atender. En la medida que la cuarentena o las medidas de restricción se extiendan, hay que trabajar esto. Errores a título de medidas quizás que podrían haberse evitado o hecho de otra manera, ¿no? Este desbalance del sistema republicano, poder judicial y legislativo retraídos, esto nos puede, para nosotros como efectores de gestión de riesgo de desastres, nos puede traer un problema desde el punto de vista operativo, ¿no? Aislamiento de mayores de 70 años en Cava, una medida que afortunadamente se dejó sin efecto. Es un grupo de riesgo que hay que ayudar, hay que apoyar, pero no podemos tener esa visión de encerrar, es otra cosa. Falta de previsión de aglomeraciones de personas, las famosas colas de banco. Esto al principio, ¿no? Un mes debatiendo si había que usar o no barbijos. Sexo virtual, no sé si ustedes se acordarán, pero bueno, fue propuesto. Compra sospechada o altamente probable corrupción, eso también trae ruido porque genera desconfianza y genera tensiones dentro de los equipos. Clientelismo en provisión de insumos, igual, nos ensucia, digamos, nos genera un ruido en la línea de trabajo. La poca capacidad de testeos, sobre todo en los primeros 60 días, eso fue una falla, digamos, en la provisión de los kits de testeo, y que si no tenemos testeo no podemos hacer investigación, no podemos hacer bloqueo, andamos a ciegas. Falta de anticipación, por ejemplo, en materia de prevención, en sectores o grupos vulnerables, ejemplos geriátricos. Si desconocemos dónde están y en qué situación están, difícilmente podremos tomar medidas de prevención y mitigación. Bueno, previsión tardía o escasa de EPP, eso lamentablemente es cultural casi, pero tenemos que aprovechar estas instancias como para que sea resuelta de una vez por todas. Bueno, las pruebas en vía pública de olfato, como un parámetro absoluto de detección. Bueno, lo de Tinder y viaje de esquí, esto por el mal ejemplo, ¿no? Esta cuestión genera irritación en la población, entonces todo afecta al trabajo que se hace de gestión de riesgo, ¿no? Eso nos complica la tarea porque genera esa intención del vecino de no cumplir si a otros se les permite.
bueno, situaciones complejas, hay que tener cuidado con algunas cositas. La asistencia por patología general en hospitales y en otros centros de salud, protocolo u omisión de prestación de servicio. Son casos que hay que, en caso de docente fallecida, la de la falda, no hay que dejar pasar por alto. Cada vida evidentemente es invalorable y cada fallecimiento nos tiene que enseñar y corregir. Eso es lo más importante de todo, digamos. No puede ser en vano. Eso hay que trabajarlo y corregirlo inmediatamente. Se hace público en algunos casos, bueno, falta de preparación del personal de servicio, o por falta de EPP, o práctica en el uso, y agresión del personal de salud, tanto en medio público como en sus viviendas. Eso es una cuestión básica de seguridad, el Ministerio Público Fiscal. Los rebrotes, el relajamiento por allí genera rebrotes, liberación de presos, asistencia económica, comerciantes, cuentapropistas. En la medida que la cuarentena se extienda, esta asistencia será mayor, porque la demanda va a pasar a ser económica y social más que sanitaria, que ahora en un segundo plano lo sanitario. Bueno, y a nivel externo, las organizaciones de gestión de riesgo de desastres no evaluaban con alta probabilidad la ocurrencia de una pandemia como esta. Y más bien estaban enfocadas en eventos climáticos meteorológicos. Esto es una situación compleja a título externo, supranacional, internacional, y que nos impacta de lleno a todos. Y esta falta de previsión genera estas consecuencias. Se falló en la detección, en la alerta temprana, en la contención, se falla en la planificación, en la generación o la disposición de recursos, desde barbijos, respiradores, batas, equipo de EPP, hasta los kits de detección. Ha sido toda una secuencia que se podría haber evitado si se hubiera trabajado de una mejor manera a nivel internacional la probabilidad de ocurrencia de pandemia. Esperemos que se aprenda, ¿no?, de esta lección. Bueno, el rol del G7, yo hace mucho tiempo no escucho hablar del G7 ni del G20. Y hay una descoordinación general. Entonces, eso es un tema. Ay, perdón, se me fue antes. Bueno, y recomendaciones de la OMS o de expertos. Ya hemos hablado el miércoles pasado, ida y de vuelta y algunas situaciones que no por ser dinámicas se pueden contradecir de una semana a otra. Y eso a la larga genera, digamos, desconfianza en la población al momento de hacer una recomendación. Bueno, esto lo voy a hacer rápido. Esto es información. Es el link que ven allí abajo, worldmatters.info/coronavirus. Lindo sitio, se los recomiendo. Bueno, lo van a ver en el material. Tiene información estadística interesante. Bueno, los casos activos, 3.711.000 en todo el mundo, ¿no? Y los casos cerrados ya, porque han sido de altas o han fallecido lamentablemente, casi el doble, 5.200.000. Sí, 60% más. Y la curva logarítmica, ustedes ven, allí bueno, esta primera es cuando sale de China y va a Europa. Allí es un impacto enorme. Y esta segunda curva ascendente es cuando, bueno, impacta Brasil y Estados Unidos sobre todo. Pero ya se va buscando la horizontal. Como una observación genérica, ¿no? Buenas prácticas, algunos análisis de casos internacionales. La primera observación, recién el año que viene vamos a saber cuáles han sido los casos exitosos. Imposible saberlo ahora, pero se puede tener alguna aproximación.
como denominador común, lo habíamos visto también, el testeo masivo rápido y con una agresiva política de investigación epidemiológica, bueno, el caso de Corea del Sur, abundancia de pruebas masivas, no al que tenía síntomas, estamos hablando de marzo, no al que tenía síntomas, no solamente, sino a todos. Era impresionante la cantidad de testeos que se hacían. Ese dato de 18.000, 15.000, 18.000 testeos por día, eso es de marzo. La verdad que, bueno, esa posibilidad de testear y de detectar permitía hacer luego el seguimiento y el bloqueo. La tasa de testeos en Corea del Sur es de 22.892 en marzo. No, perdón, ese dato es actual. En Córdoba, por ejemplo, es 16.2 por millón y en Argentina 5.8 mil por millón. O sea, para que ustedes vean a qué distancia estamos. Este 113 centros, este es de marzo el dato. Ellos hacían el análisis de laboratorio para detectar si era positivo el paciente en 113 centros. En aquella época en Argentina estaba solamente el Malbrán, con demoras bastante amplias para la detección y confirmación. Y bueno, y toda esa información de estos 113 centros, que hoy por hoy son casi el doble, está online, sistematizada, es insumo para casos de estudio y demás. Esa información del positivo, esto, bueno, se podía hacer en países como Corea del Sur o el sudeste asiático, por una cuestión de cultura y sistema político. Acá es muy difícil que se pueda hacer. De acuerdo a la posición GPS del ciudadano, se le mostraba información y consejos, ya que podría haber un paciente presente en la zona o que estuvo en la zona hacía poco tiempo. Entonces hay una gestión de la ubicación de los ciudadanos a través de una APP. También se podía consultar si tenía síntomas, se hacía consulta vía la aplicación y se le informaba del centro de salud que correspondía a la patología manifestada o que estuviera cerca. Si esa persona daba positivo o cada positivo confirmado, se sabía por dónde había andado el recorrido inverso y se procedía a la desinfección de todo ese circuito por donde estuvo el positivo confirmado. Bueno, esto es lo que decíamos, el test a todo el mundo. Bueno, y el caso 31, este famoso, una señora que pertenecía a una secta, a un culto religioso, obvió recomendaciones y generó 6.000 contagios entre semanas, el brote más importante que tuvo Corea del Sur, inclusive en esa parte del mundo, fue por una persona que desoyó recomendaciones. Tasa media global de mortalidad 3,8, en Corea del Sur el 1%. Israel es otro ejemplo. Yo en los 8 del miércoles pasado no lo había puesto, pero hay algunas cositas interesantes con respecto a Israel. Es el país que tiene mayor expertise, experiencia, capacidad en manejo de emergencia. Es un país que convive con otros países que prácticamente están en situación de guerra. Así que en la cuestión de la emergencia o de desastres y de la organización, son los más capacitados, ¿no? Y aquí, bueno, en un webinar que participé, allí hablaron de cómo llevaron adelante, ¿no?, las primeras medidas. Ellos al día 20 de junio tienen 20.000 positivos, 15.600 recuperados, 305 fallecidos, para una población de 9.200.000, y hacen un testeo de 87.500 test por millón. Quería mostrarle, bueno, esto ha sido una secuencia de las distintas instancias. Aparece el primer caso en febrero, no estaba el nexo,
se dispusieron medidas de restricción de circulación. Allí está el concepto religioso, por eso cada país adopta medidas de acuerdo a su situación particular. Por ende, no es conveniente comparar lisa y llanamente en términos absolutos. Cada país tiene sus características. Este concepto del minimum es por 10 personas para hacer un rezo, lo mínimo. Entonces, bueno, se dio lugar de reunión hasta 10 personas. Perdón. Bueno, fábricas e industrias digitales solamente. El 18 del 3 de marzo se utilizan instrumentos digitales exclusivos de sistemas, ¿no? Exclusivos de los servicios de contrainteligencia para mapear dónde y con quiénes estaban las personas enfermas. Hubo una decisión que se tomó en el más alto nivel y el Parlamento habilitó para que se usaran, imagínense, los servicios de contrainteligencia de Israel, la ubicación de las personas enfermas, dónde estaban, con quiénes habían estado, en fin, todo una tecnología de punta, lo pusieron al servicio del rastreo, de la vigilancia epidemiológica. Bueno, ley de emergencia no había sido aplicado. El 2 de abril, por ejemplo, cierran toda una ciudad y eso para ellos les llamó mucho la atención, tienen que cerrar toda una ciudad. Y quería destacar esto. Israel, un país habituado a situaciones de emergencia, de crisis, comienza esta situación el 21 de febrero con el paciente este detectado en un barco. Y ellos aproximadamente en la segunda semana de marzo, en esa primera etapa fue el Ministerio de Salud, quien, es decir, abordaron el enfoque sanitario. El Ministerio de Salud condujo todas las operaciones, si se quiere, y cuando esto escaló y ya afectó a distintas instancias económicas, de la vida social del país, bueno, el Consejo de Seguridad Nacional, el primer ministro junto con el Consejo de Seguridad Nacional se reúnen y toman una decisión ya de hacerse cargo a través del Consejo de Seguridad, junto con el Parlamento. Ellos tuvieron elección el 10 de marzo, es decir, atravesaron toda esta situación de crisis con elecciones. Tema complicado, pero bueno. Entonces, esto lo muestro como cómo se toman las decisiones, en este caso, en un país como Israel. A ver, me voy a ir acelerando un poquito. Bueno, en el caso alemán, algunas menciones. Ellos también hicieron un seguimiento exhaustivo, una estrategia focalizada en anticipación. Ellos en febrero comenzaron la compra de respiradores, de kits de testeo y demás. Hicieron un fuerte trabajo de seguimiento, monitoreo, y bueno, evidentemente ellos fueron tomados como ejemplo, pero desde la comunidad occidental, si se quiere, sacando lo que es Corea del Sur, Singapur, Nueva Zelanda, que son otro tipo de sociedad y tienen otro tipo de realidad. Algunas claves del éxito de Alemania, bueno, evidentemente la tasa de mortalidad, con el 0,8%, cuando España e Italia estaban en el 10%. Trabajos fuertes de identificación de temprana, con testeos, pruebas masivas, 300.000 testeos por semana. Esta diapo es de fines de marzo, principio de abril. Los testeos hoy por hoy son mayores quizás. Las camas de hospital, ellos tienen 8,3 camas cada 1.000 personas, 8,3 cada 1.000, y comparativamente con Italia, que tiene 3,2, y América Latina 2,2. Es decir, el sistema sanitario tiene una capacidad bastante grande, o fuerte, o robusta. Y en Argentina, por ejemplo, tenemos 4,5 camas de internación por cada 1.000 habitantes.
Capital Federal, Cava tiene 7,1, Córdoba 5,9, Buenos Aires 5. Esto es un informe del Ministerio de Salud de marzo. Hoy seguramente esos números han variado en positivo un poco. La OMS recomienda de 8 a 10 camas por 1000 habitantes. Hay, bueno, pequeña, en lo que hace al término de letalidad, es decir, porcentaje de fallecidos, con relación a casos confirmados, allí, bueno, La Rioja tiene 12,5, Tucumán 8,62. Este dato es importante, lamentablemente está atado a la cantidad de testeos que se realizan. Si yo soy una provincia que realiza muchos testeos, mi tasa de letalidad va a bajar. Pero bueno, son todos indicadores que nos sirven para ver la performance, ¿no? En promedio, la tasa de letalidad de Argentina está en el 2,4. Esto es dato de hace algunas semanas. Creo que sí, la semana pasada. Hugo, discúlpame, Sí. me dijiste que te avisara en este momento. Bien, bien, muchas gracias. Vamos a ver si llegamos. Bueno, Brasil muestro simplemente las curvas. Brasil está en un franco ascenso, la verdad que las perspectivas son complejas allí. España, fíjense el pico muy fuerte que tuvo, ahora ya prácticamente han superado. Estados Unidos, allí en las últimas 2 semanas ha habido algún incremento, algunos lo asocian con las manifestaciones, por el caso de George Floyd, habrá que ver. Perú, muy complicado estuvo, pero ahora hay algunas perspectivas positivas. Y bueno, Chile está complicado. Ya la capacidad del sistema sanitario está siendo sobrepasada y bueno, el indicador lamentablemente no es bueno. Casos serios y críticos. Esto es lineal, esa curva es lineal. Como ven, ha habido un fuerte incremento a mediados y fines de marzo, pero luego con algunos vaivenes se ha estabilizado. Esto quiere decir que el sistema, esto es global, ¿no? Mundial. El sistema sanitario está respondiendo, por lo menos no está siendo sobrepasado. Y la curva logarítmica en este caso, de fallecimientos, también está reflejando eso. Eso es importante. Acá tenemos un estudio comparativo entre Estados Unidos, China, las naciones de Francia más representativas a nivel de pandemia, e Irán. Como ven, Estados Unidos, la curva verde, una gran distancia respecto al resto. El foco de la pandemia fue Europa, primero fue China, luego Europa, y luego se traslada a América, y bueno, evidentemente eso se está notando. Y esta torta es global también, y cuál es el peso de Estados Unidos en esa torta, y luego le sigue Brasil, con un 12% de casos. Bueno, vamos a ver si hay futuro después del COVID. Evidentemente hay futuro. Ya, desde el enfoque de reducción de riesgo de desastres, hay que imaginarlo, hay que trabajar para que ese futuro posible se realice, se manifieste. No hay que quedarse en una situación pasiva. Por eso es importantísimo trabajar estos temas, por ejemplo. Servicios esenciales. Quizás hay una discusión o una verificación de cuáles son realmente los servicios esenciales y tienen que estar reconocidos como tal. Hoy por hoy, o antes, estaban degradados o ocultos o poco reconocidos. Bueno, en estos momentos es donde se ve cuáles son los servicios esenciales. Cambian las relaciones sociales, los negocios. Esto es de público conocimiento, la forma que tenemos de relacionarnos entre nosotros. Esta pandemia afecta a la especie humana y como tal hemos respondido, o no tanto, pero
es a todos, es un alcance global, y uno comparte con el otro, que puede estar al otro lado del mundo, los mismos problemas y la misma amenaza. Así que las medidas de contención y respuesta evidentemente tienen que ser sostenibles. La amenaza ha sido global, la respuesta global, en lo personal tengo mis dudas, ha estado por supuesto descoordinada. Habría que pensar o reflexionar si la reconstrucción va a ser global o va a ser un sálvese quien pueda. Eso hay que verlo, digamos. Es un poco el desafío que se viene. ¿Y hacia dónde vamos? Una pregunta a realizarse. Indudablemente esta pandemia, ¿no?, representa una amenaza a la sociedad, exigiendo y dañando a su vez los sistemas sanitarios, económicos, al medio ambiente y a la cuestión social. Las reiteramos en la idea de afirmar o reafirmar. Las organizaciones multinacionales no han coordinado respuestas globales, atendiendo, ¿no?, a las características especiales de la pandemia. La velocidad de propagación y la capacidad de daño múltiple a distintos sistemas en distintas dimensiones. Eso es algo que hay que tener en cuenta y que todos, cada uno desde su lugar, lo puede hacer algo, puede accionar algo para que no se reitere o que se busquen las soluciones, y tienen que estar en conjunto. El futuro complejo, bueno, algunas costumbres, mencionamos, relacionamiento social, trabajo home office, teletrabajo, educación a distancia, reconociendo que educación a distancia tiene que estar prevista, pero con una igualdad de oportunidades para acceder a ella. No es solamente educación a distancia per se. Simposios, conferencias, bueno, ha cambiado mucho, inclusive esto que estamos haciendo, quizás no hubiera sido posible en otros tiempos, o lo hubiéramos hecho de otra forma. Las grandes aglomeraciones de personas, hasta que no haya vacuna y sea aplicada de manera masiva y con inmunidad de rebaño, estamos hablando de mediados del año que viene quizás, va a cambiar toda nuestra forma de relacionamiento y de los encuentros a nivel masivo. Las personas mayores, bueno, evidentemente, las personas mayores y las personas que padecen enfermedades o alguna patología, tienen que ser objeto de esfuerzos, ¿no? Y de cómo cuidarlos, y cómo apoyarlos, y cómo protegerlos de un virus que no va a ser erradicado ni en el corto ni en el mediano plazo. Y siendo muy cuidadoso de no aislar socialmente a esos grupos que están vulnerables, ¿no?, a esta amenaza. Como una reflexión, hace poco escuché a un doctor que mencionaba esto, ¿no? Era un médico clínico. Él decía que en medicina general se aíslan los enfermos y no a los sanos. Y me hizo acordar a esto. Nuestros abuelos o nosotros mismos por allí, que por allí nos aislamos, estamos, digamos, en una contracorriente, ¿no? Tenemos que aislar a enfermos y darle el tratamiento y toda la atención de un sistema de salud. Pero no podemos aislar en mucho tiempo a los sanos, o no es sostenible un aislamiento por mucho tiempo. Tiene que ser una medida que esté planificada y definida por un tiempo. Me quedan 2 minutos, ya voy terminando. Bueno, oportunidades, beneficios. Toda situación de crisis indudablemente genera oportunidades.
reconfiguración, fortalecimiento de algunos sistemas sociales, económicos, servicios públicos, ejemplo, el de la salud pública, procesos que se aceleran. Se dice de que como resultado de la pandemia, procesos que estaban en marcha se van a acelerar, no es que se van a interrumpir. Atender la estructura macro a nivel económico relacionado a geopolítica. Allí, esta relación de la OMS con China, por ejemplo, eso va a haber que estar atentos. Promover la empatía social es clave. En el largo plazo, bueno, las lecciones aprendidas por esta pandemia nos tienen que servir a algo que quizás es inevitable, son los efectos por cambio climático. Nos tienen que servir, aunque sea como un ejercicio. El mundo hace ciencia, que aprendemos, o algo que se puede aprender, el mundo hace ciencia en conjunto, coordinado, el genoma se compartió, se trabajó en conjunto, pero los líderes de gobierno no lo hicieron. Eso también es para reflexionar. Se requiere coordinación global, por allí el espacio propicio sería Naciones Unidas, reconociendo que no hay fronteras, las rutas aéreas, marítimas y terrestres derriban todas estas limitaciones o líneas imaginarias, ¿no? Para una pandemia no hay límites. Puede estar en un aeropuerto o en un puerto. Y ver, ¿no? Y ver y trabajar para que esto no se repita o mejorar desempeño sobre las responsabilidades, ¿no? Política, sanitaria de China, por ejemplo, del MS, y cuál ha sido el rol que han tenido los líderes. Cerramos, conclusión. Evidentemente, lo hemos visto a través de estos 4 módulos, es absolutamente necesario integrar planes y procedimientos de atención de epidemias, la amenaza biológica, en el marco de gestión y reducción de riesgos de desastres. Y las políticas de reducción de riesgos tienen que ser políticas de Estado. Es imperativo y suena como una obligación moral plantearlo, trabajarlo y promoverlo. Es imprescindible integrar estos planes que atienden a riesgos biológicos, por ejemplo virus, en la gestión de riesgos de desastres, la vulnerabilidad social y política es uno de los mayores hándicaps que hay que considerar y bajar, y la Argentina, bueno, hoy por hoy está casi 100 días de iniciada la cuarentena, entonces ese es el mayor impacto, ¿no? de la amenaza. Se podrá evaluar la estrategia seguida cuando se haya atravesado y superado el pico de demanda y casos. Eso recién después, a ver si esta cuarentena tan extendida ha sido un acierto o no. Y finalizamos, bueno, más integración y preparación, ¿no? Como una enseñanza, o por lo menos reflexión personal. Y más integración y preparación junto con una sostenida promoción de la cultura de gestión de riesgo de desastres, es un camino obligado para superar esta instancia crítica de la humanidad. Así que bueno, cerramos con esto. Muchas, pero muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, Hugo. Ahí estamos. Martín, yo te voy a pedir, dado lo avanzado de la obra y el compromiso que tiene el presidente, para que realice su saludo a la audiencia y después continuamos con la sesión de preguntas y las demás informaciones respecto de la entrega de certificados y demás. ¿Puede ser, profe Garrido? Sí, pero cómo no. Muy bien. Doctor Ramón Mestre. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Hugo. Excelente, sinceramente. Muchas gracias. Contento por el trabajo. No dudaba del conocimiento, la profundidad y también del acompañamiento de haber llegado hasta esta instancia con todo el equipo de la Fundación, del Centro de Estudios Estratégicos y de Planificación que tenemos, donde trabajamos incansablemente tratando de buscar desarrollar políticas públicas, pero también si hay algo importante que tenemos que desarrollar en estos tiempos es la capacidad de resiliencia, de poner
en crisis lo que creemos establecido para mejorarlo. Eso es lo que ha hecho Hugo. Me parece que tal vez para algunos, por los comentarios, puede haber sido tedioso la primera parte donde él profundizó sobre las cuestiones del derecho o los dispositivos legales, pero en definitiva es donde está establecida la estructura. Ha sido muy didáctico, ha sido muy, pero muy importante, así que yo quiero ser muy breve, agradecerles a todos los participantes y destacar un par de puntos de conclusiones que nos dejan estos 4 encuentros virtuales, estos 4 miércoles que hemos compartido. Hoy más de 150 personas ingresaron, algunos tuvieron que salir, en fin, ha sido muy, pero muy importante la cantidad de gente, de la participación, todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, de desastre y las políticas públicas para reducir estos riesgos. Así que por razones obvias, la pandemia, se ve la necesidad de abordar estos temas de forma integral, no focalizada, porque nos afecta desde múltiples dimensiones a todos. Así que quiero decirles gracias por participar de nuevo. Lo que necesitamos es que muchas veces la incomodidad o la insatisfacción nos ayude a hacer algo, pero en este caso me parece que es el interés y la necesidad de cada una de las instituciones, de cada uno en forma personal, ha sido un punto de partida. Así que me parece que llegamos hasta acá y lo mejor que podemos hacer es darle continuidad. Hugo dijo algo sin querer mencionar con profundidad, pero vamos a seguir trabajando con temas que están íntimamente vinculados con la gestión de riesgo. Creo que esa es la tarea, es seguir aportando un granito, de seguir haciendo las cosas juntos. Así que ya vamos a informar seguramente las nuevas actividades. Va a ser un gusto de que sigan participando. La idea final que quería compartirles es lo que vengo sosteniendo hace tiempo. La solidaridad le tiene que ganar a los privilegios. Este es un tema central de reflexión, lo que nuestro equipo de trabajo lo ha manifestado de manera clara, no solamente Hugo. Al comienzo le agradecía a Iris, a Martín, que son los que en definitiva moderan, trabajan con el Zoom, llevan adelante las distintas actividades para coordinar, para generar la empatía sin dejar a nadie atrás. Así que les agradezco mucho que nos hayan acompañado y a seguir metiéndole con todas estas actividades y acciones que en el fondo tienen que ver con la solidaridad, con la participación, con la responsabilidad, con esto que decía Hugo cerrando como conclusión. Necesitamos seguir trabajando en gestión de riesgos para prevención y también para estar en condiciones de dar respuestas ante las distintas situaciones que nos tocan vivir. Muchas gracias, yo me despido y los dejo con ¿Podría dar un aplauso para todos? ¿Podría dar un aplauso para todos? Aplausos. De corazón lo digo, de corazón. Gracias, Guille. Gracias. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Bueno, vamos con la sesión de preguntas y respuestas. Hay infinidad de preguntas y una mejor que otra, así que vemos de contestar por lo menos 2 o 3. Total, nuestros tiempos no son tan urgentes como los del Presi. Te preguntan, dice, en Chile, a pesar de haber salido a buscar infectados, se les escaparon los contagios en forma masiva. ¿Qué crees que falló fundamentalmente ahí? Sí, junto con esa pregunta, aprovecho, yo me olvidé, pido disculpas, me olvidé de subir, hay un archivito que generé con las preguntas del módulo 3. Ya las tengo respondidas y me faltó subirlas al Drive. Ya lo voy a subir. Y hay una pregunta que me hizo acordar porque hay una pregunta sobre el caso de Chile, qué pasa si nos quieren traer los enfermos acá. Pero bueno, volviendo a la pregunta actual, sí, allí hubo un reconocimiento, es decir, es difícil opinar de afuera, ¿no? Es difícil opinar con lo que pasa en otro país hermano, y que uno no conoce la cosa chica, la cocina, los detalles. Pero uno por allí tiene que
aceptar lo que dice su presidente y algunas autoridades sanitarias de Chile, donde reconocen que han tenido fallas en la vigilancia epidemiológica y en el bloqueo. Es decir, han hecho muchos testeos, muchos, pero han quedado ahí. Es decir, esa información no fue un insumo para la tarea que venía por detrás, que era justamente evaluar todos los contactos estrechos de esa persona, disponer cuarentenas preventivas de todas esas personas y limitar, digamos, eventuales contagios. Es el reconocimiento que han hecho la autoridad de Chile, más allá de que hay por allí otros factores que no ayudan, que es el tema de la economía informal, por ejemplo. Ellos tienen un porcentaje, no me acuerdo bien el número, pero es un porcentaje importante o relevante de economía informal. Por ende, ante una cuarentena o ante algunas restricciones que ellos dispusieron para salir a hacer la diaria, llamémosle así, no hubo un cumplimiento estricto de distanciamiento, barbijo y demás. Hubo circulación de personas y bueno, y eso es un poco la explicación de por qué Chile, bueno, lamentablemente ha tenido esta demanda, este pico, ¿no? Bueno, justamente allí referido al tema Chile, alguien te preguntaba lo siguiente, que cómo verías, espera que se me fue, ¿cómo evaluás el tema de que Chile, si fuera enviar a pacientes con COVID a Argentina? ¿Sería un riesgo para nuestro país? ¿Se puede realizar esa tarea teniendo en cuenta nuestra capacidad de camas por paciente? Es linda la pregunta para consolidar un concepto. La amenaza es global. Sería bueno que respondiéramos de manera global, coordinados entre las distintas comunidades, países y demás. Es el primer elemento del análisis, por lo menos mi opinión, ¿no? El segundo, si fuera al revés la situación, si fuera Argentina la que estuviera sobrepasada, y los hermanos uruguayos, chilenos, brasileños, paraguayos, bolivianos, nos pudieran dar una mano, quisiéramos que nos den una mano. Con esas dos premisas, vamos a la tercera. Ya pasa a ser una decisión que tiene que ver con logística, disponibilidad de recursos, la posibilidad. Ya pasa a ser una respuesta que está atada al recurso, no a una decisión subjetiva. No sé si se entiende la respuesta, pero va por ahí, me parece. No hay inconveniente recibir pacientes de otros países en la medida que podamos, digamos. No veo inconveniente. Y si uno dice, si uno asume de que hay un riesgo, porque está entrando un paciente, un positivo, está asumiendo que no está plenamente preparado, capacitado, o que sus dispositivos de bioseguridad y demás no son estancos, está asumiendo de que está fallando en algo. Yo creo que no habría inconveniente, digamos. Es simplemente tener la disponibilidad física, que hoy por hoy muchas provincias lo tienen, muchas, sacando lo que es el AMBA, el resto de las provincias, bueno, Chaco, sí, Chaco, Río Negro, pero muchas provincias tienen disponibilidad, digamos, así que quedaría una cuestión meramente logística y de disponibilidad. Bien, otra pregunta dice, si crees que el enfoque dado a esta situación de pandemia por parte del gobierno nacional y provincial han sido correctas, si no, debió tenerse en cuenta una visión más integral teniendo en cuenta todos los aspectos sociales, económicos, salud mental, seguridad, etcétera. Sí, a ver, evidentemente
es difícil responder con la camiseta puesta, ¿no? Pero siendo objetivo, o por lo menos lo puedo argumentar, y lo hemos visto, las recomendaciones, inclusive la propia OMS, las recomendaciones de la OPS, hablan de que el enfoque tiene que ser el de gestión de riesgos. El enfoque como para trabajar una pandemia de este tipo y con los alcances que tiene COVID. Argentina, como muchos países, muchos, han asumido, han trabajado en el enfoque sanitario. Hay múltiples razones para eso, ¿no? Podemos estar una hora hablando de las razones por las cuales se elige el enfoque sanitario. Pero hay entre las que puedo llegar a mencionar rápidamente que falta, y eso es un deber, y esta actividad que estamos haciendo ahora tiene que ver con eso, falta una promoción, una difusión, un trabajo de hormiga, lo que tiene que ver con gestión de riesgo de desastre y reducción de riesgos. O sea, tiene que ser una materia que crezca, que se expanda, que se vaya asimilando distintas esferas, ¿no? Y sobre todo esferas de gobierno, para que sepan de que hay una ley nacional, que hay recomendaciones técnicas de organismos técnicos con los cuales hemos suscrito convenios para seguir esas recomendaciones, y que por lo menos está esa disposición, está esa posibilidad. Tanto el presidente como distintos gobernadores han tomado otra resolución o otra disposición. En lo personal creo que el enfoque más adecuado, más allá de lo que diga la norma jurídica, el enfoque más adecuado es obviamente gestión de riesgo por su carácter holístico o su enfoque integral, transversal, que la pandemia genera, tanto en su impacto como en sus derivaciones. Pero bueno, tenemos que trabajar más para que la próxima que nos toque tenga un enfoque adecuado. Bien. ¿Y cómo verías vos desde tu enfoque una buena salida de la cuarentena con todo este aprendizaje que nos has brindado? Pregunta por acá. Evidentemente, de la cuarentena se sale por las buenas o por las malas. Hay un estado de ánimo social que cada vez se está haciendo un poco más fuerte con respecto, ¿no? a seguir la recomendación o las disposiciones de aislamiento. Eso por un lado. Y hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno puede tirar órdenes por todos lados, pero si no son cumplidas, ¿para qué? Es más, tienen un efecto contrario. Y hay un tema importante, porque dentro del análisis está la cuestión sanitaria, pero también hay que ver la cuestión social, la cuestión económica, y es todo un combo y hay que tomar en consideración en el análisis todo. No es solamente ver, bueno, ¿cuántas camas tengo disponibles? No, tengo muchas. Bueno, libero todo. O no, como sucede en AMBA. AMBA está en el 75-78% de camas críticas ocupadas por COVID y por la general. Y no, ya no tengo margen. Vuelvo todo hacia atrás o me voy a fase 1, fase 2, que lo van a disponer seguramente mañana. No es lineal el razonamiento, digamos. Hay que tomar en consideración muchas cosas. Se tiene que tomar en cuenta el R, el factor de contagio, la tasa de duplicación, la disponibilidad de camas. Si puedo, voy saliendo. En algunos lugares se va a poder aplicar el método Heinzmann, allí que una amiga me corrigió cómo se escribía. Dividir 4 por día, o sea, 4 días se trabaja, 10 días no, en su casa. Voy liberándose territorialmente. Es decir,
tengo que ir soltando y retrocediendo a medida que los indicadores me vayan alertando con un sistema de alerta temprana. Y en la medida que yo pueda ir liberando todo lo posible, por supuesto, manteniendo los grupos vulnerables bien trabajados, bien auxiliados y bien protegidos, tengo que ir liberando, porque si no se me va a volver en contra, digamos, yo estoy cuidando, y es el problema del enfoque sanitario. Yo cuido, protejo, le doy una prevalencia muy importante a la cuestión sanitaria, pero se me descuida el factor económico-social, y ya ha pasado en otros países, digamos, comienza un atisbo lejano, chiquito, pero atisbo al fin, de una amenaza a la paz social. Es decir, hay que tener algunos cuidados y reconocer todo el escenario. Entonces, volviendo un poquito a la pregunta, una cuarentena más o menos estricta, con 96 días, como tiene esta, 97, no es muy sostenible. Tengo que ir flexibilizando, pero con indicadores claros, indicadores reales y concretos. El R, la disponibilidad de cama, la tasa de duplicación. La tasa de duplicación de positivos no es muy buena porque depende de la capacidad de testeo, pero en Córdoba se está haciendo mucho testeo, así que es un indicador. De acuerdo a todo eso, voy, digamos, flexibilizando, y en la primera señal de alarma voy ajustando un poquito. Esa sería por lo menos una idea. Por motivo de la finalización del curso, yo en mi nombre propio, como coordinadora general de los equipos técnicos de la Fundación, y también en nombre del resto de los equipos que conformamos la misma, les agradezco profundamente la asistencia, la participación y la constancia que han tenido a lo largo de todo un mes, más allá de todas las limitaciones que nos impone esta cuarentena, esta pandemia, que nos limita a tener que realizar este tipo de eventos de este modo, con la tecnología que tenemos, que a veces se nos complica porque tenemos problemas de conectividad o alguna otra problemática. Espero que este esfuerzo haya rendido sus frutos, porque eso significa que nuestros objetivos desde la Fundación han sido cumplidos. Porque como les dije el primer día de esta jornada, la Fundación es un espacio que genera políticas públicas, pero es también un espacio o un centro de estudios abierto para todos aquellos que tengan interés en participar de este modo. Todos están agendados, así que de hecho van a estar recibiendo invitaciones futuras a través de sus mails, pero también para hacernos llegar toda inquietud, toda iniciativa, o proponernos actividad o proponernos curso, con todo gusto los vamos a estar aceptando y de algún modo los vamos a estar canalizando. Así que siempre la Fundación está queda a total disposición del auditorio para brindar siempre escenarios de continuidad. Muchas gracias y nos vemos en el próximo encuentro. Huguito, te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy satisfactoria en lo personal, pero el equipo ha sido demandante, les puedo asegurar, pero bueno, la buena demanda. Muchas gracias, simplemente gracias a todos los colegas. Yo me siento colega, par de todos ustedes, camaradas, amigos, compañeros de la lucha, ¿no? de la gestión de riesgos, por compartir esta actividad que nos hemos dado, un espacio de encuentro virtual, por obvias razones, pero bueno, yo la verdad
espero que apenas tengamos la posibilidad sea presencial. A mí me gusta mucho el formato taller, con esa posibilidad de unir y vuelta y bueno, ir trabajando y construyendo juntos, así que bueno, espero que esa posibilidad se pueda dar pronto. Bueno, estoy muy tentado en nombrarlos, pero seguramente me voy a olvidar. Agradezco mucho a amigos que desde lugares muy distintos, muy distantes, de Córdoba nos han acompañado. Hay multiplicidad de disciplinas, profesiones, empleos, labores, de todos, y eso también ha sido un desafío poder hablar con algún término que a todos les resulte interesante, o sea, de valor, y que se entienda. Así que bueno, eso, pero esa diversidad genera un plus. Así que eso, la verdad que lo quiero destacar. Ya como les dije al principio, bueno, ya estamos trabajando en dos actividades que están vinculadas a gestión de riesgos de desastres. Ya se lo vamos a comunicar seguramente la semana que viene. Con suerte tenemos una novedad ya como para comunicar, o por lo menos para avisarles. Así que bueno, esperemos tenerlos a todos presentes. Agradecimiento allí a toda la banda de CEPEC, a Iris, por el aguante, bueno, a Seba, que nos ayudó en módulo pasado, Martín, el acompañamiento de siempre allí con los fierros, y bueno, a todos los amigos, ¿no? Simplemente eso, estamos acá para trabajar, para aportar, para sumar una difícil situación como esta. Y siempre la idea de trabajar por todos, ¿no? Bueno, a Ramón, esto se está grabando, así que le dejamos, ya que no está, pero le dejamos el saludo lo mismo. Al jefe, bueno, la oportunidad y bueno, y esta idea de siempre estar empujándonos para sumar, para construir. Siempre la idea esta, ¿no? De vocación de servicio, buscando, bueno, el bien común y brindar y devolver lo que hemos recibido. Así que no, simplemente eso. Muchas gracias a todos. Muy amables. Muchas gracias. Nosotros lo aplaudimos a ellos por el aguante de 4 grados. Gracias Muchísimas por todo. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Luego. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Listo, querido. Nos vemos. Cuídate. Muy bueno. Chao, gracias. Ya estoy en contacto con vos, ¿está? Sí, señor. Para que te envíe el correo y me interesa un montón. Dale. Sí. Estamos en contacto. Gracias, Hugo, por todo. Muchas gracias. Chao, Martín. Gracias. Genio. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, Hugo. Saludos. Gracias, Diego. Gracias. Gracias, Guille. Tango, clavó un día ahí, tango, muy bien. Muchas Gracias, Huguito. Excelente la capacitación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Excelente. Muchas gracias.